Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues me veo amarilla. ¿Esto qué? ¿Qué luz es esta? Voy a apagar la luz de aquí arriba. Madre mía, si parezco el fantasma del libro. Ahora vengo. Bueno, más o menos. No sé qué pasa hoy con las luces. Buenas, ¿qué tal? A ver, las solicitudes que tenemos hoy. Hoy tenemos un gran directo. Bueno, tenemos siempre grandes directos, pero voy a ir poniendo el nombre del directo, ¿de acuerdo? Los años extraordinarios. Los años extraordinarios. Bueno, digo, se está escribiendo, pero no lo están viendo, claro. A ver, mayúscula, aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Publico y una vez publicado, aprieto para que no se nos vaya. Fijar comentario. Vamos a ver si tenemos por aquí a nuestro querido Rodrigo. No, pero lo voy a buscar. Solicitades. No. Rodrigo. Ah, no, que es desde Penguin, de donde viene. Lead. Invitar. Random House. Bueno, invitado lo tenemos, ¿vale? Ahora imagino que aparecerá por aquí porque yo he hablado con él. No va a estar con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez al Club de Lectura de Patri Psicóloga. Hoy tenemos este libro maravilloso de Rodrigo Cortés, ¿vale? Los años extraordinarios. Imagino que alguien por ahí lo habrá leído, ¿verdad? En cuanto Rodrigo se nos conecte. ¿No estoy conectado? Rodrigo, pues estás conectado, pero no te veo. ¿Dónde estás, mi niño? Pues estaría bien que estuviera en una cueva y sin embargo me hiciera el sorprendido. Pero Rodrigo, no estoy. no me puedo creer que seas un fantasma como en tu libro. No se te ve. Es la primera vez que me pasa que conecto con alguien, se le escucha y no se le ve. Y solo podría ser de alguien que ha escrito este libro en el que hay fantasma. Pone, Lead Random House no puede unirse. Vamos a intentarlo otra vez. Venga, te voy a meter otra vez. Vamos para allá. Invitar. No nos preocupemos. Entrarás. Querido Rodrigo, entrarás aquí con esta comunidad tan bonita que tenemos. Qué curioso, dice Magda, y tanto. Pues claro, es que Ahora, sí. ahora. Ahora estás. Mira, Vaya, parece que le tenía que increíble, dar. ¿eh? Es una señal ¿Es una señal de qué? de tu fantasma. Eso sí, pues ya he encarnado y ya me he manifestado ante Sí, todos sí. vosotros. Bueno, ojalá a todo el mundo que tuviese un fantasma se le pareciese a alguien como tú. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues bienvenido al Club de Patri Psicóloga. Bien hallada. Eh, Aquí tenemos tu libro. Yo no sé de qué tengo más ganas de hablar, si de tu libro o de tu peli, porque es que tu peli va de lo que es para mí más importante en este mundo mundial, el amor. O sea, para mí el amor, yo estoy enamorada del amor. Así que, no sé, Mi, bueno, vamos con mi, el libro, que esto es un club de mi, lectura. mi peli sin duda va del amor y seguramente en el libro lo transitará de una forma más difusa, pero a la que también podremos echar el lazo. Sí, seguro que sí. Hombre, vamos a ver, el gran amor de este hombre. Que claro, es que no quiero hacer tampoco de spoiler, ¿no? Para quien no lo haya leído. Entonces, aquí yo te comentaba, Rodrigo, que normalmente no tocamos los libros desde el punto de vista literario, que Ujú. también, porque es que tu manera de escribir es chulísima, es totalmente diferente a lo que yo había leído, ¿no? Y no sé, mira, uno de mis autores favoritos, no castellanos, es Paul Auster. Y Mm. algunas cosas me ha recordado a él. Sí, Entonces, sucede con este libro por alguna razón que las referencias son cientos al final. sí, Entonces, las que oigo por lo menos desde que lo publiqué y cuando empecé a hablar con los sí, lectores y pues con los me periodistas, gusta y cada... algo me ha recordado. Entonces, aquí hablamos de los libros desde un punto de vista un poco más psicológico. Cuando yo empecé a leer el libro, al principio dije, uy, qué bien. Digo, le voy a sacar una punta porque dije, me parece que hay un protagonista con esquizofrenia. Pero me Así, ¿eh? equivoqué. Claro, en el ¿Cuántas momento en el páginas te que... duró? ¿Qué? ¿Cuántas páginas te duró lo de la esquizofrenia?
hasta que lo del mar de Salamanca me pareció demasiado fuerte, estaba dudando Ya, demasiado. ya. Digo, el brote está durando demasiado. Entonces, esto parece ser que no. Me parece que tiene más un tema de sí, vamos, es que, de ficción, ¿no? De un Claro. mundo totalmente imaginario y me pareció como de una originalidad y una creatividad increíble. Y entonces ahí me surgieron muchísimas preguntas. Una de ellas es, primero, yo no sé si todos los escritores, cuando escriben, lo hacen con una finalidad. O sea, voy a escribir un libro para recordar la historia de España. Voy a escribir un libro, pues como vimos, por ejemplo, con la farmacéutica Olot, para dignificar un poco la memoria de la farmacéutica secuestrada. Voy a escribir un libro para entretener. Y en el momento en que tú escribes este libro, ¿tiene un para qué? ¿Cómo surge la idea de este libro? Claro, imagino que esa pregunta general aplicada a diferentes escritores no solo tiene tantas respuestas como escritores, sino en realidad tantas como obras, Claro, claro. porque cada una puede surgir con un propósito distinto o en el caso, o como en el caso de esta, sin ninguno en absoluto. Y esto no es una butad, no es una ocurrencia. Esto no significa que lo escribas para nada, pero sí para nada concreto. A ver cómo aterrizo esto. Hay muchas veces, creo, en que en la vida resulta interesante no esperar nada, no esperar nada concreto. Eso no significa esperar lo peor. Eso No, no claro. significa creer que todo irá mal, sino simplemente no tener una expectativa concreta de ningún fruto que deba seguir a un acto concreto, sino hacerlo del mejor modo posible, concentrado solamente en eso y sin buscar objetivo. Y en este caso, diría que es aún multiplicado por tres, porque había una voluntad solo de vindicación de libertad creadora. De manera que yo mismo no sabía inicialmente a dónde iba. Me escribí literalmente sin propósito y sin Vale. tener ni idea inicialmente incluso de quién estaba escribiendo. O sea, tú no te haces antes en este. Claro, a mí me dio esa sensación. Digo que aquí no hay nada marcado, ni los lugares que va a visitar, ni las empresas que va a tener. La última me sorprende. O sea, una empresa para romper las cosas que funcionan bien, me parece ya el cuerpo del No, absurdo, ojo, ¿no? para estropearlas, que no es lo mismo Para, que romperlas. exacto, para estropearla, sí, sí. Fanjul nos dice que estropearlas es acceder a su sagrado meollo, averiguar su propósito fundamental y cambiar ese propósito o virarlo un grado, que no es lo Claro, mismo que romperlo. exacto. Es que cuando vas avanzando en el libro, que vas pensando qué más se le puede ocurrir a Rodrigo, aparece esa ocurrencia. Porque claro, yo la ocurrencia de crear una empresa para estropear aparatos la veo muy clara en la cabeza de Fanjul, pero igual no es la tuya. Entonces ya no sé en qué momento tú dejas de escribir y escribe el personaje solo, porque cuando creas un personaje, ese personaje coge vida. Y uno termina Sí, pensando y mimetizándose con ese personaje y pensando como él. obviamente escribes tú, claro, si no sería un proceso de mediumnidad con algún escritor muerto. Pero sí sucede a veces, y desde luego en esta novela de forma constante, porque además es una decisión con la que no he creado otras obras, pero sí esta, que tiene algo que ver con la forma de trabajar de los surrealistas, que trataban de acceder a su inconsciente sin dar a nada un propósito racional. Es más, descartaban cualquier cosa que percibieran como alegórica o como simbólica y Sí. dejaban que solamente emergieran aquellas imágenes que surgieran de un lugar desprogramado del cerebro. Paradójicamente, eso permite una comunicación muy elocuente con uno mismo, porque aquello que emerge precisamente por falta de programación se comunica de una forma muy directa con lo que uno es. Y ya ni siquiera no me estoy poniendo vago, o sea, vago, no me estoy poniendo grave. Eh, Más bien quiero decir que la mirada de uno, su procesado, la manera en que uno toma su entorno, lo digiere y lo devuelve, muchas veces no surge o no se vertebra a través de lo racional, sino incluso a través del estilo, que en mi opinión es una forma que tiene el creador de opinar. Sí, es que a mí la parte creativa de este libro me llama muchísima la atención. A mí me encanta la creatividad, ¿no? Y esta libre expresión, pero es como decir, me voy a poner a escribir yo como lo que salga, claro, Claro, con un sentido.
claro, no es tanto lo que salga como que da igual lo que salga, puedes hacer Vale. algo con ello, que es una cosa distinta. Y No si sale es, como lo ordeno, ¿no? claro, es por dónde empiezo. Sí, en el fondo, no sé si estarás de acuerdo, pero en el fondo la libertad absoluta o el paisaje anchísimo y en blanco no es precisamente lo más estimulante para la creatividad. En No, cierto claro. sentido, la creatividad se dispara mejor a través de determinadas restricciones. Porque en el mismo instante en que hay restricciones o en que hay autoimposiciones, el cerebro empieza a funcionar. Si a ti te dicen escribe de lo que quieras, Uf, lo normal es que inicialmente te quedes bloqueado tratando de navegar entre un paisaje infinito. Pero si te dicen tienes que atarte la mano a la espalda, tienes 35 segundos y no puedes usar la letra A y tiene que aparecer un cubo, inmediatamente empiezas a pensar. Bueno, no, yo no me ponía este tipo de retos, pero sí vale cualquier cosa, vale casi cualquier frase, vale cualquier imagen. La coges con deportividad y empiezas a dibujarla, empiezas a modelarla, empiezas a ver a dónde te conduce. Y durante este proceso, tú mismo empiezas a entender qué estás escribiendo y por qué lo estás escribiendo. Y ya ahí entra la parte racional, si quieres, y empieza a modelar eso de forma literaria. sí, mira, en la primera parte, porque cuando ibas leyendo primera parte, la segunda parte es como la parte contratante, no me recordaba eso, pero hay algo que me encanta del error. Dice, creo firmemente en el error. Digo, este hombre es como yo, digo, me gusta muchísimo. Dice, y en el empecinamiento, creo que un hombre solo lo es si toma decisiones equivocadas. Me he equivocado muchas veces sabiendo que lo hacía casi siempre. Esto que viene de este hombre tan distinto, tan surrealista, que tú dices, jo, si nosotros tuviésemos ese sentido común, lo bien que nos iría la vida, lo poco culpables que nos sentiríamos, lo atrevidos que seríamos con otros avances, si tomásemos el error como lo toma Fanjul, ¿verdad? Claro, a la vez, cuando Fanjul dice eso, yo no estoy tratando de expresar una recomendación o un consejo a través de eso, sino que generas un personaje con una psicología determinada y Sí, sí, permites que se exprese. sí, Y te ves conformando eso. Eso no significa que tú estés ahí, porque claro, hay muchas cosas que se van a estar robando de lo que tú eres. Es más, en ocasiones hasta le hago tomar decisiones contrarias a las que yo tomaría, precisamente para ponerme a mí en apuros y ponerle a él. Pero por acción o omisión acabas desnudándote igual, por aquello que claro, haces o aquello de lo que huyes. Es lo mismo. Pero es cierto que ese es el personaje de Fanjul. sí. Fanjul indiscutiblemente asume cualquier cosa que haga. Asume el precio de cualquier cosa que haga. Y se mueve por el mundo. Y no es un personaje siempre recomendable. Fanjul es un No, 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 personaje para nada, para nada. claro, al que Yo a en el veces uno momento en el que agarraría. manda a los niños al internado, digo, la madre que lo trajo, digo, pero ¿cómo se quita a los niños de encima? Porque mi sensación fue, se acaba de quitar a sus hijos de encima. Digo, esto no puede ¿Qué es ser. lo que hace? ¿Qué ¿Qué es es lo lo que que hace? hace? Pero tú Sí, fíjate cómo de entrañable tiene que ser el personaje para que te quites a tus niños de encima, pero luego el amor te venga de vuelta para que te cuiden de mayor y lo cuidan con amor. Porque sí, la impresión es de que Ana lo cuida con amor, ¿no? sí, es interesante eso porque la reacción incluso del lector a Fanjul ha sido muy inesperada. Porque Fanjul acaricia muy poco al lector. Hace poco, en cierto sentido, por ser querido, Pero cae ¿no? bien. A mí me cae Pero bien. eso es lo que nos hemos encontrado, con que el lector lo ama, lo acoge, lo perdona. Y de alguna manera él mismo se da cuenta de que ha sido perdonado muchas veces y acogido, sobre todo por mujeres, que han visto en él más de lo que él veía en sí mismo. Y eso incluye a su hija. El cómo su hija puede pasar por encima de todos esos filtros como si ella viera más de él que él mismo, como si viera más a través de él, como si lo transparentara más a través de él. Y le devuelve un cariño que por otro lado él solo es capaz de recibir llegado un tiempo. Él tiene su propia construcción, tiene su propio viaje. Empieza siendo este niño que se mueve casi por pensamientos eléctricos, muy serio y muy... En la juventud empieza a ser más exuberante en cierto sentido, la madurez lo asienta y es verdad que después de un determinado viaje y después de haber vivido según cosas que no anticiparemos, pero después de conocer no solo a Yasmín, sino a Zamora, que es un personaje que resulta fundamental en Sí, su vida, sí. hay algo que por primera vez empieza, no sé si a suavizarse o no sé si hay algo que por primera vez entiende. Nunca se lamenta de nada, porque Jaime no es un personaje ni que se queje ni que juzgue nada en absoluto, pero desde luego también cambia a lo largo de su vida.
Claro, es que yo creo que lo hace entrañable o adorable no es las barbaridades de decisiones que va tomando en su vida, porque toma decisiones como muy, muy bestias. Cuando las cosas le van bien, hace todo lo posible porque le vayan mal. Porque mira que le iban bien en Inglaterra y se va a Estados Unidos y le van mal, deja a sus hijos en un internado y luego no sabe nada de ellos, ¿no? O sea, hace cosas que tú dirías serían reprochables, Sí. pero luego no hace nada con mala intención. O sea, en ningún momento en el libro le ves mala intención, en ningún No. momento lo ves como un poco, sí, Ah, lastimoso. A mí me genera compasión. claro, sí, probablemente tenga algo que ver con eso, que en el fondo le ves los defectos muy bien y eres capaz de acogerlos. Porque Y él se abre a esa vulnerabilidad suya, que eso las personas no lo hacemos, ¿no? O sea, él habla sí, de lo que hace mal, de lo que hace bien, de sus equivocaciones. No sí, él arrastra a no, nadie en el camino. no defiende sus defectos, no, es verdad. Es, es, es un personaje complejo porque es estrictamente inmanipulable en un sentido. Y es que no ni siquiera defiende demasiado su autoimagen. No hace demasiado por su propia imagen. Ni por caer bien, ni por ser comprendido, ni por disculparse. Eso no significa que vaya por el mundo destrozando las cosas porque le dan igual las reacciones de los demás. Simplemente se maneja. Incluso cuando Gurdjieff trata de ayudarlo, o quizá no trata de ayudarlo, pero incluso cuando empieza a describirlo, el propio Gurdjieff, a lo largo de sus reproches, empieza a darse cuenta de que todo lo que le está diciendo es precisamente lo que lo hace especial. Sí, exactamente. Y sin embargo, el propio Jaime tampoco reacciona de forma particularmente interesada en lo que le está diciendo Gurdjieff. Más bien mira el reloj como diciendo, supongo que este hombre se acabará callando en algún momento. Entonces eso lo hace muy manipulable porque no reacciona demasiado ante lo que se dice ni es fácil atacarlo por medio de la vanidad, ni No, eso no no, lo no, para convierte en un nada. Yo creo superhombre. que tiene un montón de cosas bonitas que hace que caiga bien, empezando por su autenticidad. Es que me parece una persona tan auténtica, ¿no? Sí, es genuino incluso en sus errores, ¿no? Que Sí, tiene muchos. Hay muchas veces que le reprochas mucho su comportamiento. O incluso su comportamiento con Jasmine. Y dices, pero tronco, no haces eso. No puedes hacer eso, no me jodas. Pero lo cierto es que lo hace, incluso cuando él se da cuenta de que no debería, también se da cuenta de que no puede evitarlo. Como si percibiera ese programa que lo hace imposible y sí. se. No digo que se rindiera, pero en cierta manera se resigna al devenir de las cosas. A mí me parece muy complicado, o sea, definir toda la vida de un personaje tan complicado como este, porque va tomando decisiones y viendo experiencias muy distintas, y cómo el personaje mantiene su coherencia en la personalidad todo el libro, que es muy difícil, ¿no? Mira, Y a pesar eso, de que haga cosas y viaje a sitios que tú dices, ostras, esto es lo que me faltaba, te eso imaginas que eso le pega. Eso me gusta y eso, fíjate, eso no me lo habían dicho y me di cuenta de que algo que define a Jaime con todos sus defectos y con todas sus virtudes es que es estrictamente coherente. Es una persona Sí, muy coherente consigo misma, es verdad, es verdad. pero el Eh, personaje es coherente con todo lo que va haciendo. Y claro, si tú defines a un personaje, vamos a ver, si tú defines a una Karen, pues todos sabemos más o menos cómo actúa una madre de esta, ¿no? Lo tenemos como muy definido, lo hemos visto en las películas, en la literatura, es fácil, porque tiene como un patrón, pero tú has inventado un personaje que se mantiene coherente todo el libro, y a mí eso me parece de una dificultad increíble. eh, Imagino que parte de encarnarlo en gran medida, tratas de quitarte de en medio. Dentro es una forma de hablar, evidentemente, porque escribes tú. Pero desde él, claro, por supuesto que no existe, por supuesto que es tu personaje, por supuesto que dirá lo que tú le digas que diga, pero si tú lo entiendes firmemente, e inicialmente yo mismo no lo entendía porque lo estaba creando. Cuando empecé a escribir, nací el 18 de octubre de 1902, no sabía quién hablaba, ni Eso sabía fue lo cómo primero que se. escribiste, que nos lo han preguntado por ahí. ¿Qué fue Sí, lo primero que escribiste? las primeras palabras que veas escritas, porque se escribió en estricta cronología sin tener ni idea de dónde iba. Y Fíjate. cuando, y cuando empecé a escribir no sabía cómo se llamaba esa persona. Decidí en la primera línea que nacía en Salamanca y empecé a tirar del hilo, pero no sabía qué iba a pasar. Sabía que las reglas iban a ser flexibles. Sabía que la historia no iba a ser la del siglo XX, sino de un cierto siglo XX parecido al nuestro, pero en el que todo podría suceder. Que incluso las leyes físicas
iban a ser flexibles. Pero a la vez, incluso cuando generas esa flexibilidad, siempre es a partir de ciertas normas. En el sentido de que todo lo que hagas tiene que ser tangible, aunque sea mágico, aunque sea imposible, pero tiene que haber un cierto sentido de tangibilidad. ¿Ve fantasmas? Sí, pero siempre por la izquierda y siempre por el rabillo del ojo y solo ante determinadas condiciones de luz. ¿Hay coches que se mueven impulsados por el pensamiento? Sí, pero fuera de Alemania no funcionan muy bien porque la gente no piensa y a veces hay que llamar a un estudiante de psicología de filosofía para que te lo arranque, etcétera, etcétera. Es Hay una, increíble. claro, llega el mar a Salamanca y golpea los muros de la ciudad. Sí, pero luego hay que pasarse 2 días retirando cadáveres, porque claro, hay gente que no está preparada y, en fin, las cosas también tienen que dejar su rastro y tener sus consecuencias. Sí, sí, que el libro da pie a todo, pero con esa coherencia que para mí tiene el personaje que me parece súper complicado, porque yo como psicóloga, si me encontrara una persona así, al margen de toda la parte surrealista del libro, diría, ¿pero este qué tiene? ¿No? O sea, no sabría. Entonces, este que tiene para mí es que no está, no corresponde a ningún patrón establecido de persona. Y en Pues cambio, eso es a medida interesante. O que sea, tú avanza te el libro, encuentras a un fanjul en tu consulta simplemente porque va a verte, no tiene ninguna enfermedad. Te cuesta encasillarlo en ninguna parte, te cuesta encuadrarlo en una fenomenología me costaría concreta. encuadrarlo, porque al principio cuando empieza todo el tema de ver fantasmas, el mar de Salamanca y todo lo demás, tú dices, uy, aquí hay un brote psicótico. Este Ah, hombre bueno, si te está, dice eso, evidentemente, claro, claro, está claro, delirando, claro. pero claro, cuando tú coges todo el lifespan, toda la historia entera de él, dices, ¿esto, ¿esto qué es? Pero con toda esa coherencia que tiene, que me parece súper atractivo como, y de verdad que es súper difícil. Yo me parece Mm, súper difícil. Otra qué cosa bárbaro. que pone aquí, que de los errores, que yo estoy obsesionada con los errores. He cometido todos mis errores de forma responsable. Es que me puede chiflar. Es que, o sea, es que he elegido cometer mis errores de forma responsable con la única coherencia de la obstinación, al margen del buen juicio. Es que con el único placer de contravenir toda orden, consejo, recomendación o evidencia. Dices, aquí tengo un antisistema, ¿no? Que, qué chulo, sí. Claro, no puedo hablar por él y tampoco quiero convertir eso en una especie de recomendación editorial, porque, No, porque claro. evito eso absolutamente, pero veo la parte valiosa de que haga eso, porque hay algo que le obliga a ser genuino en un sentido. Personalmente respeto mucho más los errores de alguien que toma por sí mismo de verdad, con Claro. conciencia, que los aciertos de quien sigue órdenes o simplemente hace lo que se supone que debe hacer. Que, no, Prefiero que que eso alguien, no son aciertos, eso es vivir la vida de otros. claro, eso solo sirve al programa, ¿no? Si alguien me defiende que la Tierra es plana de forma genuina, eso responde a un proceso mental, a su propia investigación, evidentemente lo que dice es una barbaridad, pero va a ser el resultado de su propio pensamiento, de su propia experiencia. Y voy a respetar eso mucho más que a quien me diga que la Tierra es redonda porque lo ha leído y sabe que juega sobre el seguro diciéndolo. Quizá el ejemplo sea extremo, pero así se Sí, sí, entenderá sí, pero mejor. te entiendo, ¿no? Bueno, que no, no, que vivir una vida honesta y genuina y auténtica implica cometer errores a pesar de, bueno, pues, de la crítica, del juicio de valor que tienes. O sea, es elegir errores de forma responsable. Y además los errores son no solo inevitables, sino si tú tuvieras a un niño o a un adolescente y le pudieras evitar los errores, ¿qué es lo que hacen los padres, lo que intentan hacer? Intentan dar todos los consejos para que no pasen según qué cosas. En realidad lo Claro, matarían porque totalmente. le quitarían la posibilidad de precisamente enfrentarse a todo eso y comprender en carne propia por qué esto tiene un efecto y esto tiene una consecuencia. De la otra Y, manera, acertaría, en teoría, pero no crecería. y no sabes el estado de ansiedad que le suele dar a los padres cuando yo en la consulta he recomendado, deja que se equivoque, deja que cometa el error. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Digo, porque es la única manera de que una persona aprenda. Hasta que no experimenta las consecuencias, es que muchas veces no escarmentamos con los consejos ajenos, pero no por nada, sino porque tenemos que vivir nuestra vida. Y hasta que tú no pruebas aquello en lo que tú crees, que puede ser que aciertes además, o que te equivoques, pues mira, en mi casa que además hemos educado como en esa libertad, mi hijo quiere ser director de cine. Tiene 17 años y un día me dijo, mamá, yo a ti te defraudo, eso me lo dijo con 12 porque desde los 12 lleva con esta idea.
Me dijo, yo a ti te defraudo si soy director de cine. Dijo, ¿cómo puedes tener esa idea cuando aquí hemos dejado que la gente haga lo que quiera? O sea, y aún así, tú fíjate que con esa libertad una persona cree que no está cumpliendo las expectativas de otra persona. ¿Cómo no Sí, será en los lugares en los que te dicen que tienes que hacer esto, ¿no? Que sí, es verdad. Y eso determina también el carácter de alguien que sea capaz de... Ese límite lo percibes, cualquiera lo percibe, pero bueno, hay quien es capaz de sobrellevarse, pero de sobrellevarlo y superarlo. Pero si algo respeto profundamente de Jaime, seguramente como autor, al acompañarle en su camino, es que toma decisiones acertadas, equivocadas o indiferentes, pero se hace cargo de todas ellas. Jamás se queja de nada. La caga muchas veces, sí, pero exacto. se hace cargo, se responsabiliza de lo que ha hecho. Nunca se queja ni nunca culpa a nadie. Sí, sí, salvo las pocas veces que dice que pidió dinero a sus hijos. El Sí, pobre va viviendo, o sea, si vivo con dinero y si vivo arrastrándome, arrastrándome, pero tú lo ves ahí como asumiendo un poco su estado y su momento, ¿no? sí, tampoco lo convierte en bandera, simplemente te lo dice, No, ¿no? Te dice sí, lo que ha hecho. He sí, hecho esto, aquí hice esto, aquí hice esto. Y eso es algo que personalmente me interesa también, imagino que se acaba filtrando también en la novela o en los mundos que trato de determinar o conformar, porque son mundos en los que las cosas son, no son ni buenas ni malas, son. Y la naturaleza en su curso, en su forma de avanzar, es en cierto sentido implacable. Implacable porque no sigue una escala humana simplemente, porque sigue sus propias leyes de causa-efecto, de acción-reacción o como quieras llamarlo. Y, y en ese sentido es muy difícil adjetivar las cosas que suceden. Y desde luego él nunca las adjetiva. Puede morir alguien, pero él nunca dirá si eso es bueno o malo. O puede nacer alguien y eso él nunca dirá si eso es bueno o malo. O podría bajar Jesucristo del cielo y él empezaría a describirlo y diría los efectos en las nubes y las consecuencias que eso tuvo. sí, Pero no dirá mucho más que eso, porque no tiene esa prisa por formalizar una opinión sobre las cosas. sí, sí, y eso es muy interesante. Bueno, dice también que tenía una sola máxima, dejarlo en cuanto me aburriera. Me encanta. O sea, esta capacidad que él tiene para salir continuamente de una zona confortable, bueno, si es que tuvo alguna, el pobre, ¿no? Sí, no, cómodo no se le ve, es verdad. Eso, fíjate, Gurdjieff, no sé si conoces a Valentía. Gurdjieff, no sé si Sí, conoces a Gurdjieff, que en la novela llega a aparecer incluso como personaje. Hay una obra sí, de sí. Gurdjieff que me entusiasma, que leí en mi adolescencia, que era Encuentros con hombres notables. Una obra muy especial en la que él define su vida. Luego te das cuenta que no de forma literal. Llega un momento que dices, está mintiendo sin parar, esto no es posible. Hasta que te das cuenta de que no es exactamente que esté mintiendo, sino que no está siendo fiel a la realidad, pero sí a la verdad. Está buscando una forma de acceder a lo que sucedió de un modo más comprensible, más interesante, aunque sea aunque sea a través de la fantasía. Y qué sé yo, él te puede hablar de cómo habló con un gurú, con quien habló o no tengo ni idea, y él, siguiendo según qué técnicas de yoga, masticaba los alimentos 66 veces antes de tragarlo, por ejemplo. Me lo estoy inventando. Y no me acuerdo qué número era. Y de repente quien tiene enfrente le dice, le recomienda lo contrario. Dice, si haces eso, harás a tu estómago perezoso, solamente será capaz de procesar aquello que esté perfectamente convertido en papilla y en Sí, el sí. momento en que tenga algún trabajo que hacer, se colapsará. Deberías comer la comida con tendones, con huesos, con... Evidentemente Comer esto mal, sí, sí. es una gran exageración, pero hay una lección muy bonita que extraer de ahí. En otra ocasión, por ejemplo, comenta que tenía que cruzar el desierto con un grupo de amigos, compañeros en una Sí, caravana, pero había una tormenta del desierto que hacía imposible avanzar. Hasta que decidieron fabricar unos zancos enormes y todos empezaron a avanzar con zancos por encima de la tormenta. Así podían dejar la tormenta debajo y avanzar. Evidentemente eso es mentira, evidentemente eso no puede suceder, pero eso significa 150 cosas por resonancia, lo percibes dentro del estómago, a lo mejor ni siquiera en directo, a lo mejor es 2 semanas después al recordarlo, a lo mejor es 2 años después, porque te vuelve ese pasaje. Y esa me parece una forma muy bonita de abordar las cosas que imagino que dejó algún pozo en mí y que
y no homenajeado, porque no lo he intentado hacer de forma directa, pero sí que ha dejado una mirada, un pozo y una forma de hacer las cosas que no siempre es directa y no siempre es literal. Bueno, te voy a comentar alguna pregunta que nos ha hecho la gente. ¿Qué te ha aportado a ti la escritura de este libro? No, la respuesta a casi todas las preguntas que me hagas, la respuesta honesta es no sé. No. Y luego ya podemos tratar de navegar para llegar a algún sitio. Bueno, Muchas veces creo. yo esta pregunta, como viene de alguien, yo te cuento un poco a ver si va por donde yo opino. Yo, por ejemplo, Ujú. cuando veo una serie con la que me conecto mucho, mi sensación cuando acaba es de pérdida. Es un poco de duelo. O sea, me tengo que separar de estos personajes de los que ya no voy a saber nada más y me estoy desconectando de una historia con la que me había fusionado y me parecía muy chula. No sé si se refiere a eso, sino que a la que te deja a ti, que bueno, que yo creo que ese duelo es bonito porque te dice que has vivido algo con más intensidad, ¿no? O sea, si una serie te deja sin pena ni gloria, es mejor no haberla visto. Ya. Pero, Yo no vivo tanto eso cuando escribo, incluso cuando cierro una historia, no siento tanto esa sensación de orfandad, pero es curioso porque cuando hago algo en general, por las razones que sea, me he dado cuenta con el paso del tiempo que me concentro sobre todo en hacerlo. Es en hacerlo bien, eso. Haces una silla, pues hacer la mejor silla posible. Y es curioso porque al final podrías decir, ¿y qué es lo que te ha dejado esto? Y si lo piensas, dices, una silla. Pero claro, pero hay algo profundo en decir una silla. Es una silla, pero es la silla que tenía que ser. si me Es estás la hablando de silla, estar presente, sí, de que tú estás presente mientras escribes y luego cuando acabas eres poco nostálgico. soy poco nostálgico. Sí, no solo soy poco nostálgico, sino que combato de forma bastante decidida la nostalgia. Desconfío mucho de la nostalgia. Cuando me sobreviene algún pensamiento nostálgico, me doy cuenta de que es un automatismo, que es una recreación de una realidad que jamás sucedió, que es una idealización muy inútil, que en realidad no conduce a nada. Soy muy desconfiado con la nostalgia. O sobre todo con la memoria del pasado, porque también tienes mucha capacidad para transformarla, ¿no? Y añadirle y meterle temas emocionales y recordarlo de una manera que a veces es dañina. Sí, pero trato de que no sea nostálgica. Quiero decir que a veces te sobrevienen emociones nostálgicas por una evocación de un olor, por un sonido, Mm. porque vuelves a un lugar donde estuviste. Pero cuando empiezan a venirte estas emociones que percibes como nostálgicas, las observo con mucha desconfianza. No me entrego nunca a ellas. Es como si percibiera que tienen en el fondo poco valor real, Ajá. que son un poco engañosas. No sé explicarte, que no responden a una realidad pura y que si me entrego a eso, lo único que voy a hacer es quedarme anclado en un sitio que ni siquiera existió, porque no estoy recordando lo que existió, Claro, me lo claro, estoy inventando. claro. Yo cuando acabo un libro, bueno, mis libros son de psicología, cuando lo acabo no lo quiero volver a leer. Me da, es como, no quiero volver a, no es que no quiera volver a saber nada, sino no sé si me queda, yo trabajé mucho en mi perfeccionismo y mi exigencia, me la dejé por el camino, menos mal. Y ahora uno de los motivos por el que hago eso es por no corregirme, es decir, fuera, no quiero saber nada, esto ya está. Y también trato un poco como de separarme, ¿sí? Mira, nos dicen por aquí que quieren felicitarte por hacerte, dice, quiero felicitarte por hacerme pasear por Salamanca a través de tus palabras. Y yo ahora te voy a Pues preguntar, me ¿a alegro. ti qué te han hecho los de Alicante? ¿A ti qué te han hecho los de Alicante? ¿Tienes una, ex, no, una expareja en Alicante? ¿Te chocaste en Alicante? ¿Te caíste ¿Qué por una va? ¿Qué va? alcantarilla en ¿Qué va Alicante? al revés? Siempre está muy bien en Alicante y tengo amigos de Alicante. Creo que tiene que ver con que la novela es una saturnalia constante, es una inversión de valores constante. Cada vez que un párrafo promete algo, lo contradice el final del párrafo. Cada vez que se genera una expectativa, se rompe. Y de algún modo, no se me ocurre un pueblo más cachazudo, contemporizador, tranquilo y relajado que el levantino. Entonces, de repente, convertirlos en monstruos sedientos de sangre, de guerra, de Sí, conquista, sí. supongo que me parecía divertido. Digo, También joder, digo, ya a medida que leía, digo, lo está dejando a caer de un burro los de Alicante. Digo, ¿qué no se ha pasa? enfadado nadie, ¿eh? Pero Yo claro, creo que lo han percibido con. Si yo fuera de Alicante, me haría mucha sí, gracia. Y si fuera de Zamora, claro, diría, y qué pena que tanto. no hayas dicho los de Zamora, porque has tenido que decir los de Alicante. Sí, es Pero, verdad. pero también sucede que recuerdo que la primera vez que fui a Alicante,
había una rivalidad muy graciosa con los de Elche, muy graciosa. Entonces, para mí ni siquiera una rivalidad de Elche con Alicante, sino de los de Elche con los de Alicante. Qué Y bueno. hablaban del aeropuerto, de la universidad, y supongo que algo quedó en mí y lo exacerbé. Dije, y convertir esto en un litigio inasumible que deja regueros de cadáveres y que hace que los de Alicante se enfrenten al resto de España. Y supongo que me pareció lo suficientemente insensato como para cogerlo y desarrollarlo. Totalmente, sí. Mira, nos preguntan por aquí, Rodrigo, ¿a ti también te devuelve Bach a tu sitio? Yo creo que va, te vuelve a todo el mundo a su sitio, ¿no? Fíjate que cuando escribí eso, una vez más, no era tratando de definir algo que suceda de verdad, ni más bien juegas con la sensorialidad de las palabras y de según qué emociones que ni siquiera aterrizas del todo y que decides moldear, porque sabes que eso te va a permitir llegar a un sitio que va a tener en el fondo que ver contigo. Pero yo creo que Bach tiene esa capacidad. Bach es como capaz de percibir la matemática de las cosas, como los patrones ocultos detrás de la construcción de casi cada cosa. Yo creo que en el fondo su conexión, él era muy religioso y tenía esta, bueno, por otro lado, es muy propio de una época. Un porcentaje enorme de la obra artística en cualquier época es religiosa, porque es a través de lo que se articulaba. Pero es mi sensación es que él desentraña la naturaleza convirtiéndola en matemáticas, pero en unas matemáticas que no son frías, que no son desapasionadas, sino que son que están llenas de vida, de resonancias, de emociones, que te hacen sentir que todo es mucho más grande que tú y cada vez todo tiene un sentido. Yo percibo algo así en Bach, en ese gran maestro que es capaz de articular con una belleza enorme no el corazón, sino la estructura de las cosas. ¿Has visitado los países y ciudades que vas nombrando donde ha estado Fanjul? ¿Has estado por el No, 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 desierto, por no. Egipto? Nada, todo Que eso va, no. que va. Algunos sí, claro, en algún Claro, sitio he estado. Pero lo interesante en Espuriano, es ¿no? que no he pisado la mitad. ¿Dónde? Ah, en Espuria no. Fíjate, no he pisado la mitad de los países de los que hablo. Me he inventado la otra mitad. Y Sí, de sí. los que no me he inventado y sí he pisado, también me los he inventado. Qué bueno. Porque estoy hablando de sitios que no son como los que yo vi, sino Claro, otra cosa. claro. A lo mejor he estado en París, pero me invento ese París. A lo mejor he estado en Sí, no, Nueva York y totalmente. a eso me refiero. En ese sentido, todo está al servicio de la imaginación, aunque solo sea porque es más cómodo y porque puedes hacerlo con más pereza, porque no tienes que documentarte tanto, porque te lo inventas. También nos preguntaban que si pensabas en algún lector en concreto cuando escribías el libro, ¿a quién iba a ir dirigido esto? No, No, no. De nada. hecho, ni sabía si habría lector. Es curioso, porque escribí la novela sin hablar de ella con nadie. Nadie, ni siquiera la gente más cercana sabía que estaba escribiendo. La escribí en cafeterías. No tenía, desde luego, editorial. Y no tenía ni idea de si habría alguien al otro lado. No solo eso, sino que no tenía ni idea de si tenía sentido lo que estaba haciendo. Yo mismo dudaba de si tenía sentido. Pero me puse orejeras y casi una venda. O sea, es simplemente hazlo, no pienses, hazlo. Solo después de la primera escritura, con las sucesivas reescrituras, empecé a entender lo que había hecho. Pero a la vez, había dos cosas a la vez. Casi siempre muchas cosas son verdad a la vez. Y muchas veces cosas contradictorias. Pero había, por un lado, una confianza muy ciega en cómo debía ser eso. Y Ujú. por otro lado, a la vez, muchas dudas sobre si eso tendría sentido y si despertaría el interés de nadie. Sí, pues ya ves, lo ha despertado. Sí, para mí sorpresa. Qué Pero guay me aquí. alegro muchísimo. Dos referencias, bueno, hay más, pero yo tengo subrayadas dos. Yo es que voy marcando los libros. Si no te importa, también es que he subrayado el tuyo. Claro. Yo voy subrayando todo. Yo sería incapaz de hacerlo, pero en este libro, o sea, están llenos de postis, me enseñan cosas con un montón de colores, está todo subrayado. Hoy yo sí. Ay, se me ha ido el otro. Aquí lo tengo. Mira, tengo por aquí, por un lado, dos referencias a algo que es para mí muy importante en la psicología. Son los pensamientos. Y él dice, yo aún no sabía, perdón, las voces internas son por lo general demasiado ruidosas. Las hay de diferentes timbres, diferentes tonos, diferente dicción. Qué importante lo de las voces internas y cómo son las causantes del bienestar o el sufrimiento de la gente. Todo aquello que nos vamos diciendo, más que lo que nos vamos diciendo, lo que nos escuchamos.
porque si fuésemos capaces de no escucharnos sería maravilloso, ¿no? Pero esas voces ruidosas, Sí, fíjate que yo en realidad lo que hago, claro, luego siempre queda un fondo porque en el fondo la mirada es poética, pero en el fondo hay una cosa que inicialmente es cómica, es decir, tú hablas de voces y las voces pueden ser en alguien reales, tiene una enfermedad ujú, de algún tipo y claro, resulta que oye, de verdad o tus voces, pensamientos, o en fin, o puedes hablar de eso en sentido figurado, o puedes hablar de tu propia rumia, lo que sea. claro, Pero lo que hago es tomar esa idea y usarla de forma literal. Y entonces empiezo a definir quiénes son esos sí, personajes, quién hablas, qué acento tienen, qué le está diciendo a este viejo. Contacta, una de las voces es un farmacéutico, otra de las voces es una niña que dice que tiene pis. En fin, sí. lo llevas casi de una forma cómica. Pero claro, en la realidad, dejando a un lado patologías de las que tú sabes mucho y yo no sé nada, es verdad que lo que no tenemos en la cabeza en general es silencio. Ya, Ojalá claro. tuviéramos silencio, pero hay una radio puesta todo el rato. Y a No veces tenemos silencio, pero son podemos tener quietud, que es importante. sí, ojalá, no sé, no es claro, en teoría sí, ¿no? Pero yo personalmente, no sé si tú alguna vez has conseguido dejar tu cerebro de verdad en blanco, No, no de se verdad. puede, no lo podemos dejar Claro, hacer ninguno. nunca he sido capaz. No, He logrado, a pero veces, con mucho trabajo, tener la radio puesta y no prestarle atención. ahí te iba a decir, Rodrigo, no es posible dejar el cerebro en blanco, pero sí es posible no prestarnos tanta atención, que a veces estamos muy metidos dentro de nosotros y nos escuchamos demasiado. A veces hay que sacar un poco la atención fuera y saber estar con lo que está ahí, pero sin enredarnos con ello. Ahí está un poco el kit de la cuestión. Pero fíjate, y ahora hay un tipo de ruido que ni siquiera somos nosotros rumiando, dándole vueltas a las cosas. Hay un tipo de ruido que es como si, no sé, que es ruido, que no te pertenece propiamente, que son cosas o que han entrado o que Ya. cruzan o lo que sea. Y ese ruido es igualmente, no Pero diré que sí, perturbador, pero si tu molesto. personaje tiene aquí la solución, él dice, como no es posible no pensar, toca ignorar lo que se piensa. Ya está, fácil, fácil. Pues A mí eso me es, encanta porque es fácil. Yo soy una persona fácil. Y este tío es fácil. Digo, pues ya está. Digo, ese es el resumen de todas las terapias de tercera generación de psicología. Aprender a ignorar las cosas en serio, es increíble. Todas las terapias que están relacionadas con el mindfulness y todo esto, la meditación, es ignorar lo que no suma, dejarlo estar. Entonces, pues mira, el hombre es un sabio. fíjate, es ¿Sí? interesante. ¿Sí? Simplemente, claro, yo creo mucho en eso sin saber nada de lo que tú sabes, pero Jaime Fanjul, si alguien le dijera, cuando me toco aquí me duele, lo que diría es, pues no te toques. Y, ¿Ves? Fácil. y- y sería la solución. Y en el fondo es verdad, es como, o sea, ¿a cuántos años tengo que dedicar a curar esto, o a superar este defecto, o a darle sentido a este recuerdo? Dice, pues a lo mejor toda la vida, pero no sé si tiene sentido dedicar toda la vida a eso. Puedes dedicar 40 años a superar eso, pero a lo mejor puedes pasar de eso y ya está, y que esté, pero, pero no ¿Hay algo hacerle en lo más que tú caso. te parezcas a él? Sí, supongo que inevitablemente, pero no de forma consciente, porque ya te digo que a veces yo me parezco mucho más a la novela que a él, aunque parezca algo difícil de explicar. Pero la novela es él. O sea, claro, en cierta medida, pero la novela es muchas cosas. Lo que tú percibas de la novela, que a veces te gustará, a veces no, a veces te irritará, probablemente ese poliedro tiene más que ver conmigo que el propio Jaime, que de forma individual hace muchas veces cosas que yo nunca haría, por muchas razones, u opina cosas que yo no. Por ejemplo, hay un pasaje en el que, no me acuerdo exactamente ahora cómo, Jaime dice que nada tiene verdadero sentido, que nada tiene verdadero propósito, y que a veces hay pequeñas ficciones de orden que son solo eso, ficciones. El movimiento de las bandadas de los pájaros o el modo en que los copos de nieve se ordenan de forma Sí, sí, exacto. hexagonal, pero que esos son simplemente despistes, que la naturaleza en realidad no tiene ningún orden ni propósito. Personalmente yo no estaría de acuerdo con eso, por ejemplo. Pero claro, cuando yo escribo lo que él dice, yo le defiendo a él. No es que Claro, le defienda, sino que claro, yo tiro del hilo de su claro. forma de mirar el mundo. Personalmente, yo sí siento que las cosas tienen un propósito, aunque muchas veces sea invisible o inaccesible o no tengamos o simplemente nos lleve mucho tiempo darnos cuenta de que está ahí o no creamos que está ahí. Pero sí que creo que hay un orden, no siempre a nuestro alcance, pero sí que creo que hay un orden de las cosas. En fin, por eso te digo que
no, yo no soy Jaime, ni Jaime es un trasunto de mis pensamientos codificados a través de alguien para usarlo como excusa. Seguro que en algunos aspectos parciales sí, y en algunos casos será lo contrario a mí. Pero a la novela me parezco seguro, porque mi mirada, mi forma de ver las cosas, mi forma de procesarlas, acaba vertida ahí en forma de estilo. Y la vibración que tenga la novela, la que sea, que no sé cuál es, seguramente esa vibración se parece a mi vibración. ¿Te parece la tuya? Bueno, si la vibración es un poco el pozo de emociones que te deja, pues deja cosas bonitas. Porque deja Vaya. sentido del humor, deja compasión, ¿no? Deja pues, mucho entretenimiento. A mí me, Irritación, irritación ocasional. irritación ocasional. A mí me inspira, a mí que me encanta la creatividad, pues decir, jo, esto es una obra de arte de la creatividad. Así que voy a enseñarlo por aquí, que han vuelto a preguntar antes cuál es el libro. El libro es Los años extraordinarios de Rodrigo Coll. Muy barato, no es dinero. No, desde luego que no. Desde luego que no. El libro, aquí está. El libro los libros no se prestan, los libros se No. compran y se regalan. Y ahora viene Navidad. Dicen que lo único más tonto que prestar un libro es devolverlo. Sí, es que luego no vienen de vuelta, ¿eh? No, claro, No, claro. no, Es aparte, tonto. pero ya no porque no vengan de vuelta. Yo creo que tú eres escritor, yo soy escritora en lo mío. Es que yo creo que comprar un libro es un tributo y un agradecimiento al autor, ¿no? Sí, a mí Que me pasa. tiene Y mucho fíjate, trabajo detrás. y además sucede una cosa, no sé si a ti te pasa. Yo tengo Kindle también, tengo Sí, ebook y también leo en sí, Kindle. sí, Pero hay muchas cosas que no suceden y he tratado de darme cuenta de por qué. Y creo que es que hay una parte sensorial que es fundamental también para el totalmente. recuerdo y para cómo fijas las cosas. Cuando tú lees un libro en papel, lo coges cada día y es Sí, rojo o es amarillo, sale una planta o sale el mar, no lo sí, sé. Ves el autor muchas veces porque lo tienes delante, ves el título muchas veces, sabes que te queda esto o esto o esto o sí, esto. así Y es. hay una relación sensorial con las cosas, física, de Para mí mirada, el olor del papel, que me parece un olor el olor riquísimo. del papel, Mm, efectivamente, dónde lo guardas, dónde lo doblas, sí, que hace que sin querer tu cuerpo tenga una relación mucho más profunda, incluso con la lectura, sin querer. Porque totalmente. cuando lees un ebook, lo disfrutas, yo lo disfruto, he leído muchas cosas en ebook, pero luego a veces ni te acuerdas de quién es el autor porque no lo has estado viendo. No te Mm, acuerdas de la portada y ya no tienes una relación de memoria de dónde lo sí, dejabas. No sí, sabes cuánto te queda, porque pone 20%, sí, 30%, sí, pero eso no sí. significa nada, no es esto. Y sin querer no te dejan la misma huella. Es No. sorprendente, pero es así. Y yo, no, yo el ebook no lo tengo asociado a ocio. Yo cuando cojo un libro, a mí me gusta antes de quedar, porque me ayuda a dormir los libros. Da igual lo interesante que sea, yo no tengo capacidad de leer por la noche, pero cuando me meto en mi camita con un libro, sé que leo 2 páginas y caigo en un sueño profundo. Y eso con el ebook no me pasa. Me pasa con el papel, pues por toda esa parte sensorial que tú dices. Y para mí es como una experiencia totalmente distinta. Cuando cojo el ebook parece que estoy con mis artículos de investigación o con otras cosas que sí, que es Sí, muy cómodo, que no pesa, que llevas, pero lo del papel sí, para mí es sí. importante, Y sí. cuando lo que lees está bien, está bien y lo disfrutas Claro, mucho y también te deja su... Me pasa, yo creo que también hay algo de eso en el cine que se está perdiendo, hay una banalización de la imagen en un sentido. Es decir, cuando tú vas al cine, tomas una decisión, eliges, sí, ves el cartel, lo hablas, te desplazas, es decir, te molestas, te encierras en una capilla, que es lo que es una sala de cine, sí, apagas el mundo durante 2 horas, no hay WhatsApp, no te haces un emparedado, no, de verdad estás ahí 2 horas atendiendo sin posibilidad de escapar. Y eso deja toda una suerte de marcas y memorias que sí, es imposible cuando te pones en una plataforma, ves sí, 800.000 sí, títulos, le sí, das a uno cualquiera y antes de que acabe tu cerebro ya está casi borrándolo, totalmente. porque tu cuerpo no lo respeta, o por lo menos no lo respeta igual. Hay algo que tu cuerpo está diciendo, esto no me estás dando ninguna razón, no me estás dando ningún código para que preste una atención extra a esto, para que tenga que guardar esto en un sitio valioso. Claro, porque Así, es que no tiene el mismo ritual que ir al cine o ir al teatro, no lo tiene. Lo claro, otro es que el tiene un ritual, ritual, te tienes que eso arreglar, es. lo que tú dices, te desplazas, ¿no? Hay una Eh, liturgia. sí, totalmente. Qué importante es la liturgia a veces, ¿no? De las Sí, cosas. No, no me quiero poner nostálgico ni. Es que creo que todo esto tiene una base que no es poética, ni es nostalgia, ni es nostálgica ni es romántica. Es real, es de rango. sí, a los que nos gusta el cine,
el cine es el cine. El cine no se sustituye para mí con nada, ¿eh? Sí, Para- claro, luego, claro, todos hemos descubierto clásicos en televisión y en videoclubs Sí, y ponen Eva al desnudo en la tele y la hemos descubierto así y es valiosísima. No se trata de matar nada ni poner a competir nada, pero hay algo que tiene la liturgia que es sí, insustituible y que es inmejorable. sí. Bueno, pues hablemos de cine, de tu última, de tu última película. Cuéntanos un poco de lo que va. Yo he estado viendo un tráiler, el tráiler me ha parecido maravilloso. El amor en su lugar. A mí el título ya es que me parece chulísimo. Y yo que soy, te comentaba antes, una enamorada del amor, es que tengo mucha facilidad para enamorarme de todo, no solamente de las personas, sino de algo que leo, o de algo que veo, o de algo que, no sé, que por su belleza o de la manera de cocinar de alguien, o sea, yo, para mí el amor, de hecho, mi símbolo de Patri Psicóloga es una muñeca con un corazón, porque para mí el corazón es que tiene que estar presente en todos lados, simbolizando un poco el amor. Entonces, si nos cuentas un poquito de lo que va y nos abres ahí el apetito. Es la historia de un grupo de actores en el gueto de Varsovia, en mitad de Sí. la ocupación alemana, en lo más crudo del invierno del 42, que representa de la forma más improbable, inexplicable, una obra de teatro en el Teatro Femmina. Esta obra existió. Esta obra se representó Y durante está cuatro basada semanas. en hechos reales. La obra existió tal cual. La obra se representó en el gueto. Lo que hemos es creado la historia de un grupo de actores que la representan mientras tienen que tomar una decisión a vida o muerte antes del toque de queda, como Ujú. homenaje a aquella trupe original. Pero la obra existió, porque tendemos a creer que el gueto era una especie de campo de concentración. El gueto lo que era es una sociedad hacinada, que vivía en condiciones muy duras, pero una sociedad muy compleja y muy jerarquizada. Había ricos que tenían acceso al contrabando y a la carne. Había pobres, pobres paupérrimos, que morían congelados de hambre, de frío en la calle y que no le importaban a nadie. Pasaban por encima de sus cadáveres que retiraban 2 veces al día. Pero había un montón de gente, sobre todo, que quería recordar que seguía viva. Así que el que era zapatero trataba de seguir haciendo zapatos Ujú. y el que era guitarrista intentaba tocar en los cafés. Y el que era actor trataba de hacer teatro, aún en mitad de aquella barbarie. Ujú. Y, y esta obra, que existió de verdad, que se llamaba algo así como El amor encuentra apartamento, hablaba de las condiciones del propio gueto, pero de forma muy divertida, muy cómica, con canciones, con bailes, y sin embargo no escatimaban hablar de la enfermedad, de la corrupción del Judenrat, de la violencia de la policía judía. Y en fin, en nuestra película, un grupo de actores, una noche cualquiera del invierno del 42, tiene que representar esa obra mientras toma una decisión crucial y de enorme tensión antes del toque de queda. Y como todo transcurre en tiempo real, constantemente estamos entrando y saliendo de la obra en tiempo real. Así que los actores en escena se muestran exuberantes, entusiastas, tienen que llegar a la última fila, bailan, cantan, pero Sí. en cuanto cae el telón o se retiran entre cajas o van a la tensión del camerino, regresa todo el naturalismo y toda la tensión humana y densa de quien tiene que tomar una decisión porque quiere vivir media hora más. Muchas ganas de verla. ¿Estás de acuerdo con una de las frases que he visto, que he escuchado en el tráiler, que dice, es preferible que te amen a amar? Mira, es una pregunta que se hace varias veces en la película. Hay un personaje medio cínico por su experiencia que dice, aquí lo que importa es que te amen, niña, Sí, no amar. Claro, insisto, en un entorno en el que alguien quiere vivir media hora más, que claro, te amen puede ser crucial, claro. crucial. Entonces no puedes juzgar eso. Por otro lado, alguien aún más lúcido dice algo así como tampoco es que puedas elegir. Por lo tanto, acaba con el dilema en un segundo. Pero de si algo, si de alguna manera define la película, no de forma textual, sino a través de lo que representa, si de alguna manera define el amor la película, es como una fuerza desinteresada que es inevitablemente un camino de renuncia y sacrificio, porque pone por delante al otro. Por Ujú. lo tanto, si en la película se pregunta ¿qué harías por amor? En realidad la pregunta es ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Ajá, para sobrevivir. O para que sobreviva alguien. Claro, cuando tú amas, Claro, de repente tu supervivencia quizá no sea la prioridad.
y no la de otra persona. Pero claro, pero a quien no elige eso tampoco lo puedes juzgar. Claro. Estás en un entorno en el que no puedes juzgar a nadie. Claro, cuando abordé todas las sucesivas reescrituras del guión, me puse a leer material solo escrito dentro del gueto entre el 41 y el 45. Porque a posteriori todo se literaturiza, se limpia narrativamente, bondad, maldad, Ujú. aquí estos tienen razón, estos no tienen razón, pero en directo no pasa eso. Cuando leí los testimonios del gueto, los diarios, los relatos, sobre todo los archivos Ringelblum que recopilaron muchos de estos relatos y se enterraron en 3 sitios del gueto, 2 se han rescatado y 1 aún no, lo que descubrí es muchísima confusión, muchísima contradicción. Había gente que defendía al gueto, había gente que consideraba que Cherniakov, que era el presidente del Consejo Judío, era un Ujú. héroe, otros que era un traidor, otros que era un buen hombre pero débil, otros que era un santo. En fin, había delaciones, evidentemente, porque quieres vivir, aunque sea a costa de otro. Había gente que trabajaba para la Gestapo, colaboracionistas, había resistencia. Era muy complejo, era una sociedad O muy sea que compleja. vamos No a ver había una el... película de la, ¿vale? Sí, de la Segunda Guerra Mundial, en un gueto de judíos, pero sin la intervención, porque claro, lo que estamos acostumbrados a ver es la relación entre, ¿no? La barbarie del nazismo con los judíos. Lo que vamos a ver es cómo se gestionaba ese gueto judío. Claro, no. La cuestión es que vamos a ver una película que transcurre al 90% en un teatro. Fíjate. Casi toda la película transcurre en un teatro. ¿Cómo te gusta elegir una sola localización, eh? Sí, sí, porque desnuda mucho a los personajes. Sí, Porque cuando claro. se constriña a los personajes, se les obliga necesariamente a mostrar quiénes son. Hay una peli, no tiene que ver, pero hay una peli que me entusiasma de Buñuel, que es El Ángel Exterminador, por Sí, ejemplo. No sé si te gusta o no. sí. Estos personajes que no pueden salir No pueden salir. de una estancia porque no sabemos por qué, ni ellos tampoco lo saben. Simplemente cada vez que lo intentan, No. no pueden, no tienen el impulso necesario para hacerlo. Pero eso acaba definiendo fenotipos dentro de ese hábitat cerrado. Cuando ves La Diligencia de John Ford, lo que estás viendo es a varios personajes dentro de una carcasa y definiéndose. Cuando ves Tiburón, incluso, estás viendo a personajes que se definen a través de las dificultades que encuentran, porque están encerrados en un sitio. Desde luego en Buried pasa eso, pero también pasa de una forma más coral y algo más amplia, no es una caja de madera, en El amor en su lugar. Que nos preguntan por aquí que cuándo sale la película, cuándo se estrena la película. El El viernes viernes. 3, viernes 3 de diciembre, diré de 2021. No sé que alguien esté viendo este vídeo dentro de 5 años. Es verdad, es verdad. El amor en su lugar, el 3 de diciembre. Pues allí estaremos para verla, Rodrigo. Que no sé si quieres añadir algo más, pero ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Placer Tanto del compartido. libro como de la película. Alguien por ahí escribía antes, Rodrigo Cortés es de los hombres más inteligentes que he escuchado nunca. Por si no lo has leído, me parece que yo creo que es de los comentarios más importantes que alguien nos puede decir. Bueno, habría que ver la lista de la gente a la que ha escuchado en su vida. Bueno, eso me puede dejar en muy buen lugar. Bueno, Seguro que te deja en muy buen lugar. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí. compartido. Cuando tengas libro nuevo, yo de cine no hago nada, hago de libros, pero cuando tengas libro nuevo, pues aquí estaremos para comentarlo, será un placer. Será un placer. Y muchas gracias por tu tiempo. Gracias ¿Vale? por todo y gracias a los seguidores que hayan decidido Claro. acompañarnos. Sí, y la gente que nos ha ido preguntando, ¿se va a quedar grabado? ¿Se va a quedar grabado? Sí, sí se va a quedar grabado. Pero hay Vamos que a darle ahora un intentarlo. botón, ¿no? Porque más de una vez es, si no se da ahora, se borra todo. Creo que Sí, ahora hay que acertar. Te dan como la sí. pastilla roja y la azul y tienes que acertar. Esto lo tengo dominado. Ahora le voy a dar al botón y lo dejaremos grabado tanto en mi Instagram como en el Instagram del Club de Patria y Psicóloga, el Club de Lectura. Así que, y en YouTube, también lo subiremos al canal de YouTube. Así Perfecto. que O sea que dejaremos pruebas, dejaremos ya tiene por rastro. ahí la gente regalo para Navidad. Que regalen Gra- libros, por Dios, no regaléis tonterías, regalen Eso, libros. eso, y no cualquier Sí, libro. Se me sí, exacto, no cualquier ocurre, no libro. sé, a uno que sea medio blanco y con dibujos Sí, interesantes e indescifrables en la portada. sí, totalmente. Vamos a enseñarlo otra vez aquí. Rodrigo Cortés, Los años maravillosos, con este dibujo. Extraordinarios, extraordinarios. Uy, uy, extraordinario. Yo ya maravilloso. Eso faltaba que te cambiara el título del libro al En final. el último momento, ¿no? La cagamos justo al final.
Todo el mundo lanzándose a comprar el libro equivocado. Voy a hacer de fancool, me responsabilizo de mis errores. Eso es. Pues Los años extraordinarios, de Rodrigo Cortés, que también son años maravillosos, pero que el título es extraordinario. Y Gracias nada, a muchísimas todos gracias. y hasta la próxima. Feliz noche. Hasta la próxima, Rodrigo. Gracias. Adiós, Adiós. gracias. Adiós.